Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? En este video vamos a responder la pregunta número 3 de la guía interactiva para el Exani 2 de la sección Física del módulo Ingenierías y Tecnología. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el peso del semáforo en newtons si se encuentra en equilibrio? Y nos piden considerar que el valor del seno de 30 es igual a 0.866 y del coseno de 30 es igual a 0.5. Esta pregunta corresponde al tema cuerpos en equilibrio de estática de partículas, así que vamos a recordar nuestros conocimientos en este tema. Para realizar el cálculo del peso del semáforo, se presenta un esquema donde se indican a través de líneas las diferentes fuerzas que sostienen al mencionado semáforo en una posición estática o de reposo. En física, se considera que un cuerpo que está en reposo o en movimiento con velocidad constante se encuentra en equilibrio. Partiendo de eso, realizaremos el diagrama de cuerpo libre, que en esencia es la representación en un plano cartesiano de todas las fuerzas que interactúan en el fenómeno. El punto donde convergen todas las fuerzas lo ubicaremos en el origen del plano. El peso del semáforo lo indicaremos con una fuerza a la que llamaremos W, que parte del origen y se mueve sobre el eje Y hacia la parte negativa. La fuerza de 40 newtons se mueve sobre el eje X desde el origen hacia la parte positiva. Por último, la fuerza de 80 newtons se mueve desde el origen hacia el oeste del norte con un ángulo de 30 grados de amplitud medidos desde la parte positiva del eje Y. Para completar el diagrama de cuerpo libre y así realizar la suma de fuerzas en ambos ejes, necesitamos descomponer la fuerza de 80 newtons. Como se observa en el diagrama, esta fuerza tiene un ángulo de inclinación. En física, nos enseñaron que para encontrar las componentes rectangulares de una fuerza, podemos usar las funciones trigonométricas sobre un triángulo rectángulo. La fuerza que vamos a descomponer representa la hipotenusa del triángulo, y con el ángulo de referencia entendemos que los catetos serán las componentes rectangulares de dicha fuerza. El cateto opuesto al ángulo, el cual está trazado de forma horizontal, representa la componente X de la fuerza, y el cateto adyacente al ángulo, el cual está trazado de manera vertical, representa la componente Y de la misma. La función seno de un ángulo está dada por la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Si sustituimos la fuerza y la componente rectangular correspondiente en esta relación y despejamos x, habremos determinado que para calcular el valor de la componente x hay que multiplicar el valor de la fuerza por el seno del ángulo. La función coseno para un ángulo está dada por la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Si sustituimos la fuerza y la componente rectangular correspondiente en esta relación y despejamos y, habremos determinado que para calcular el valor de la componente y hay que multiplicar el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Con el análisis anterior, determinamos las ecuaciones que nos permitirán calcular las componentes rectangulares de una fuerza cualquiera. Es muy importante señalar que estas ecuaciones se pueden invertir si el ángulo de referencia cambia. Habiendo mencionado lo anterior, la componente de la fuerza de 80 newtons se moverá sobre el eje Y la componente X de esa fuerza lo hará sobre el eje X. Para calcular las componentes rectangulares de la fuerza de 80 newtons, simplemente vamos a sustituir los valores en las fórmulas. La componente X se calcula multiplicando 80 por el seno de 30 y la componente Y se determina multiplicando 80 por el coseno de 30. Desarrollando las operaciones y utilizando los valores de seno y coseno de 30 que nos dieron al inicio del problema, el valor de la componente X de la fuerza de 80 newtons es igual a 40 newtons. Haciendo lo mismo para la componente Y, su valor es igual a 69.28 newtons. Como ya sabemos con precisión qué fuerzas se mueven sobre el eje X y cuáles lo hacen sobre el eje Y, podemos hacer la suma de fuerzas en cada uno de ellos. Como el semáforo está estático, se considera en equilibrio, por lo que la suma de fuerzas en ambos ejes debe ser igual a cero. Empezaremos con la suma de fuerzas en el eje X. Sobre este eje se manifiestan dos fuerzas, una de 40 newtons que se mueve del centro a la parte positiva del eje
y la componente X de la fuerza de 80 newtons que se mueve del centro hacia la parte negativa. La ecuación se puede escribir 40 menos la componente X de la fuerza de 80 newtons igual a 0. Al sustituir los valores, 40 menos 40 es igual a 0, lo cual hace válida la condición de equilibrio para este eje. Para la suma de fuerzas en el eje Y, también tenemos dos fuerzas que se mueven sobre este. La componente Y de la fuerza de 80 newtons que se mueve del centro hacia la parte positiva del eje, y el peso del semáforo, el cual se mueve del centro hacia la parte negativa del mismo. La ecuación para la suma de fuerzas en el eje Y se puede escribir como la componente Y de la fuerza de 80 newtons menos el peso igual a 0. Sustituyendo los valores conocidos, la ecuación quedará 69.28 menos W igual a 0. Para conocer el valor del peso del semáforo, lo despejaremos de esta ecuación pasando la variable W del lado derecho con su operación contraria. Como está restando, la pasaremos sumando. Con esto, podemos determinar que el peso del semáforo necesario para conservar la condición de equilibrio es de 69.28 newtons. De esta manera, hemos encontrado la respuesta de la pregunta, la cual está en el inciso C. Si te gustó la explicación, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y no dejes de seguirnos para más explicaciones de ejercicios.